Buenas tardes chicos, bienvenidos a su segunda clase. Hoy vamos a estar viendo los pasos para elaborar un buen informe psicodiagnóstico y una exhaustiva integración psicológica. Pues vamos a empezar diciendo que inicialmente el psicodiagnóstico parte de la observación sistémica del comportamiento. Va a ser guiada por el marco teórico-metodológico que maneja cada uno de los psicólogos. Puede ser de manera distintiva en base a la teoría que vaya a utilizar y que determina la forma de observar y escuchar los datos a los que atiende y la lectura de los mismos, iniciando de esta manera el proceso de comunicación de la persona que acude en búsqueda de solución de los problemas que le aquejan. El psicólogo va a observar la comunicación verbal, en este caso el discurso. Vamos a poner atención en qué nos dice el paciente, cómo nos lo dice, por qué lo dice y en qué gira su discurso, en base a qué síntoma o problemática. Vamos a ver la comunicación no verbal. Aprender esto es fundamental, ya que la mayor parte del lenguaje y de la expresión pues es no verbal. Esto viene dado por la apariencia física, las facies, los manerismos, las inflexiones de la voz, así como el tono afectivo. Hay que tener bien instrumentado y hay que conocer las maneras en que podemos observar de una manera adecuada, chicos, ya que esto nos va a llevar a obtener la mayor cantidad de información. El psicólogo debe de utilizar este instrumento que se debe ir puliendo con los años en la práctica para poder ser un psicólogo apto o capaz de hacer una buena observación a base de lo que el paciente me está diciendo o sondear el síntoma y buscar raíces o cuestionamientos que nos lleven a plantearnos hipótesis, las cuales nos ayuden en la resolución del problema. Vamos a atender tanto al contenido, lo que se dice, como al proceso, como nos lo dice el paciente, lo explícito y lo implícito, además de escuchar la demanda que solicita, cómo lo hace, quién la solicita y por qué. En ocasiones puede ser una institución quien solicita la demanda, puede ser un padre de familia, puede ser algún grupo social, y nosotros estamos ahí para brindar eh, nuestra experiencia y metodología para solución del problema o para el tratamiento, diagnóstico o evaluación, según se requiera, como ya hemos visto. E incluso nosotros, chicos, nos vamos a centrar en lo no dicho. Muchas de las ocasiones el psicólogo escucha lo evidente, pero no ve más allá de eso. Tenemos que entender que a veces el paciente utiliza inflexiones de la voz en la cual tiene una queja, un padecimiento que como problema manifiesto no lo dice, pero como problema latente pues no llegamos a dilucidar por no tener bien, vamos a decir, pulidas o bien eh, cimentadas, bien trabajadas estos métodos que debemos de utilizar, como la observación, entre otras cosas que vamos a ver más adelante. Por otra parte, como proceso comunicacional dinámico, el psicólogo, con nuestras actitudes, nuestras preguntas, reacciones, y como persona misma, así como nuestro estilo propio, también comunicamos y favorecemos o entorpecemos el devenir del proceso. Yo como psicólogo tengo mi propio bagaje de historia, mis propios valores, mi propia forma de comunicación, mi propia cognición, observación, indagación, entre otras cosas. Entonces, como psicólogo, debo de tener trabajado también mis emociones y todo aquello que me puede llevar a entorpecer la terapia. Como sabemos, pues somos seres humanos, pero para cometer la menor cantidad de errores o llegar a cometer los errores a su brevedad o no cometer ninguno, debo de trabajar en mi persona y en mi profesionalismo como terapeuta. El segundo paso del método clínico es la indagación. Esta va a ser dirigida a explorar y obtener información acerca de la vida de la persona, los eventos actuales y el motivo de la demanda. Ojo, el psicólogo debe de trabajar también con el pasado inmediato, el presente inmediato y el futuro inmediato, así como el pasado a largo plazo, el presente arraigado y el futuro problemático o sintomático o patológico. En este caso nosotros, por medio de la indagación, vamos a obtener la mayor cantidad de información, aunando, buscando, la manera más viable de obtenerla, utilizando estrategias y métodos adecuados.
Esto pues a través de la entrevista y de la historia clínica que nos van a permitir delimitar el planteamiento del problema, las preguntas de investigación y el establecimiento de hipótesis. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el psicólogo nosotros no suponemos, sino que hacemos hipótesis? Esta va a ser la base para la planeación y el diseño de la evaluación, lo que nos va a conducir a la elección de los instrumentos y técnicas psicológicas idóneas a utilizar para cada caso. Más adelante les voy a estar enseñando a manejar los diferentes tipos de test, hacer evaluación, hacer correlación entre datos, hacer observación de manera adecuada, a ver qué trastornos comórbidos vienen en determinada patología, hacer diagnósticos diferenciales, a saber utilizar de manera asertiva el DCM, no como Biblia, sino como instrumento que me ayuda a mí para gestionar la mayor cantidad de posibles soluciones a lo que se está viendo o encontrar las causas o las raíces de las patologías o de los síntomas que mi paciente está teniendo. ¿Por qué les digo saber utilizar el DCM? Porque muchos de los psicólogos y psiquiatras categorizamos a las personas, las etiquetamos, decimos esta persona está en el DSM, por lo tanto se le denomina de tal o cual manera, y no, como seres humanos pues nosotros tenemos el derecho de que se nos trate de una manera digna y no somos etiqueta, no somos categoría, sino que el DSM como manual nos va a servir a ver las características que connotan o que caracterizan a determinada persona y ver de qué manera se está desarrollando. Un ejemplo sería, no es la persona histriónica, sino la persona con características histriónicas. Sí, vamos a quitar la etiqueta y solamente vamos a ver aquellas características que posee. La entrevista diagnóstica incluye los siguientes aspectos. El primero, vamos a aclarar la naturaleza del problema que requirió la evaluación. ¿Quién o qué produjo esta necesidad? Sí, si la necesidad ocurrió en el pasado y se ha venido arrastrando, si es una necesidad o una problemática presente, o si la problemática la persona la está percibiendo a futuro o tiene esta ansiedad de que algo vaya a ocurrir a futuro. Vamos a ver en dónde se presenta y de qué manera o cómo se produjo esta necesidad. Vamos a hacer la pregunta de si proviene del seno familiar o de fuentes externas. ¿Y qué rol cumple el síntoma dentro de la persona o dentro de la familia que está haciendo que se le dificulten varios procesos actitudinales, emocionales y de otras índoles? Vamos a ver la exploración completa del problema que presenta, es decir, vamos a investigar de qué manera este síntoma, como lo dije, pues viene a repercutir dentro de la conducta, de las emociones y del esquema mental de la persona. Vamos a ver la dimensión del problema, de qué manera, más bien lo percibe la persona, qué tanto daño percibe, cómo lo siente y qué función cumple. Aquí se hacen las preguntas qué, cómo, cuándo y dónde de la queja manifiesta o la exploración de otras áreas relacionadas con el problema. Vamos a delimitar, chicos, todo lo posible para utilizar toda aquella información que sea la necesaria y no perdernos en el proceso de investigación o de entrevista. Por eso hay que ser concisos. ¿Qué, cómo, cuándo y dónde de la queja manifiesta? Y vamos a ver la exploración de otras áreas relacionales con el problema, como familia, pareja, hijos, escuela, trabajo, sociedad, para ir buscando la cronicidad del problema, cuándo se presenta, de qué forma lo hace, si es en todas las áreas en donde se presenta o si son en áreas determinadas. ¿Sí? Vamos a ver el examen mental en caso necesario, de hecho sí lo vamos a ver. Vamos a establecer hipótesis diagnósticas. La hipótesis nos sirve al psicólogo para tener supuestos y ir desarrollando la teoría. Son como los caminitos que nosotros vamos a ir tomando para ir eligiendo o tomando decisiones asertivas que nos lleven a la solución de la problemática, pero también a la raíz de esta. La información relacionada con el problema que se presenta es el principal organizador del proceso de entrevista y toda la recopilación tomará el problema presente como punto de referencia y eje de integración. En psicología le llamamos eje central al problema porque de ahí van a girar toda la terapia, tanto instrumentos, modo de terapia, forma, tratamiento, entre otras cosas. Entonces, como lo dice la diapositiva, el problema va a ser el principal organizador de nuestro proceso, así como de la entrevista y de la recopilación de cualquier tipo de información que vayamos a utilizar. Por lo tanto, la conversación entre el psicólogo y el paciente tiene un propósito especial. Esto hay que tenerlo en claro, chicos, porque no es una comunicación vaga y sin sentido.
Muchos de los psicólogos se llegan a perder en esta parte, ya que no hacen las preguntas adecuadas, no encauzan el tratamiento de una manera asertiva, sino que solamente se van haciendo preguntas y preguntas y preguntas que a la larga pues te llevan a callejones sin salida y no hay terapéutica dentro de esto. Tanto la entrevista como los estímulos de la prueba van a favorecer respuestas del paciente. Ojo, la entrevista, como es un proceso comunicacional, genera en él estímulos, genera en él emociones, sentimientos, pensamientos y cogniciones que me van a favorecer a mí como recolector de información, estructurarla y encauzarla de una manera que me ayude a encontrar soluciones. Aquí nosotros vamos a ver el análisis que nos ofrece esta apreciación y la comprensión de los conflictos internos, cómo siente la persona el problema que tiene, las causas, su conducta, cómo lo manifiesta, los síntomas, a lo mejor a nivel emocional o a nivel psicosomático, cómo se presentan. Y vamos a ver áreas de mayor afectación, o sea, en las áreas de mayor afectación es si es el área familiar, en el plano intrapersonal, interpersonal, en el plano laboral, en el plano escolar, entre otros. Pero vamos a ver cuáles se ven afectados por la cronicidad, como se los decía, por la forma en que se presenta, por la fuerza que se impregna, el observar o el sentir este tipo de síntoma o este tipo de problemática, formas en las que se repiten, con qué personas, qué se ha hecho para mantener el síntoma y qué se ha intentado hacer para alejarlo. Entonces vamos a ver todo este tipo de cosas. A nosotros nos van a, como psicólogos, al momento de hacer análisis, nos va a favorecer para la toma de decisiones. También vamos a ver las formas peculiares de demanda y estilo de relación e interacción con los demás. Aquí en formas peculiares de la demanda es, acuérdense en el problema manifiesto, cómo está manifestando el problema su síntoma, o de qué manera lo percibe él, de qué rol o qué papel cumple el síntoma dentro de su vida. Ya que acuérdense que, como lo vimos anteriormente, la vida del paciente se organiza en torno a la problemática. Por eso acude a nuestro consultorio, para que nosotros, por medio de la terapéutica, pues encontremos las soluciones más acertadas para su problemática, pero claro, siempre con la mano de nuestro cliente o paciente. El psicólogo no puede tomar decisiones y hacerlas valer solamente porque tiene más poder dentro de la terapia, no. El paciente debe de ser consciente de todo lo que va a ir haciendo, ya que si no lo hace, pues se va a crear una dependencia, el paciente pues a lo mejor se nos va a ir. Por eso hay que tener esta conciencia terapéutica de que el paciente va requiriendo ayuda, pero nosotros no le vamos a ofrecer a lo mejor nuestros instrumentos de manejo de manejo de las emociones desde nuestra perspectiva, sino que vamos a hacer que él encuentre los suyos y que estos le ayuden a resolver sus problemas. La entrevista, por tanto, chicos, va a ofrecer un bosquejo inicial de la personalidad del sujeto evaluado, en el que se basan las primeras hipótesis acerca de su peculiar estructura y de la madurez o inmadurez de la misma. Acuérdense que yo por eso me di a la tarea de retomar todo esto, porque cuando yo llego a una integración psicológica o psicodiagnóstica, yo ya tengo en cuenta o yo ya conozco los aspectos o los rasgos de la personalidad, yo ya conozco las diferentes teorías, yo ya las sé dominar, pero sobre todo ya las he puesto en práctica y sé cómo encauzar la terapia. Por eso, al momento de hacer entrevista a la persona, nosotros como psicólogos debemos de conocer acerca de los procesos psicológicos en las personas, de la conducta, del afecto, de la emoción, de la cognición, del pensamiento y de otras estructuras a nivel percepción y a nivel actitudinal. Entonces, yo por eso, como les comento, me di a la tarea de que ustedes dieran otra repasada para no hacer evaluaciones incorrectas, diagnósticos faltos de información o imprecisos y por lo tanto tratamientos inadecuados o ineficaces. En el caso particular del psicodiagnóstico realizado al niño y al adolescente, las principales perspectivas teóricas que orientan el proceso de evaluación se sustentan en el desarrollo, ¿sí? En el desarrollo evolutivo del niño, caracterizado por pensamiento, cognición, emoción, biología y sociedad. Este propone que la interacción entre la disposición genética y las influencias ambientales, como se los digo, siguen una forma y una dirección definida, por lo que los factores biológicos, psicológicos y sociales interactúan continuamente moldeando y modificando el desarrollo de los niños. Viene a repercutir aquí lo mismo,
tengo que conocer sobre el desarrollo infantil, adolescente, adulto y de adulto mayor para yo poder tomar decisiones. ¿Por qué? Porque yo ya sé de qué manera o las formas en las cuales se da el desarrollo en las diferentes personas o cuáles patologías pueden llegar a surgir, cómo se puede llegar a manejar la ansiedad, la toma de decisiones, la conducta, a lo mejor formular hipótesis y una terapéutica, vamos a decirlo, si una persona trae creencias erróneas. Digo yo, bueno, creencias, me voy con este teórico Albert Ellis, me voy con Aaron Beck, me voy con la teoría cognitiva conductual, con la racional emotiva, y ya yo empleo una línea de trabajo terapéutico. ¿Por qué? Porque de otra manera solamente lo que voy a hacer es una dialéctica del lenguaje que no me va a llevar a ningún lado. Por eso tengo que tener bases teóricas muy bien cimentadas. La normatividad del desarrollo. Esta va a evaluar e intentar explicar los cambios que ocurren en cogniciones, afecto y comportamiento de la persona. Esta en relación, chicos, con un grupo de referencia de edades o etario. Durante las sesiones de entrevista es importantísimo tomar el historial clínico de la persona evaluada y realizar el examen mental de ser necesario. ¿Por qué? Para saber qué tanta capacidad de insight tiene la persona o de conciencia. ¿Sí? En este caso, qué tanta capacidad volitiva tiene la persona o de qué tanto se está dando cuenta que le está afectando su padecimiento. Por ejemplo, en etario quiere decir en las diferentes tipos de edades. Vamos a ver de qué manera podemos ayudar a lo mejor a un infante con algún problema de aprendizaje, qué técnicas me van a ayudar, qué programas van a ser los más efectivos y de qué manera puedo desarrollar una terapia pues adecuada a mi paciente. ¿Cuál terapia o qué método terapéutico pues se va a adaptar más a sus necesidades? Vamos ahora a pasar con un tema muy importante, que es la historia clínica. Bueno, la historia clínica va a ser una herramienta a disposición del psicólogo cuyo formato va a permitir, la organización o el acopio de la información que se ha logrado durante la entrevista. Y esta, chicos, ha sido concebida de diversas maneras. La primera es en un esquema mental o escrito correspondiente a diferentes modelos teóricos. En el esquema mental, pues más adelante vamos a ver de qué se trata o a qué hace referencia, que pues les voy a dar un adelanto. Tiene que ver con la memoria, la percepción, la emoción, el afecto, que nosotros vamos a ir anotando para ver de qué manera se desenvuelve mi paciente en los diferentes ámbitos o ambientes dentro de la sociedad. El segundo es la entrevista. Esta va a ser con objetivos específicos, estructurada previamente. Nosotros vamos a hacer preguntas asertivas, preguntas con lógica, preguntas no tan técnicas, preguntas que nos lleven a obtener información adecuada. El tercero va a ser registro sistemático de los datos organizado por áreas o etapas. Y el número 4 va a ser la cronología detallada de la historia de desarrollo del niño, así como la perspectiva de la situación actual del niño, cómo se encuentra el día de hoy y cuál ha sido su desarrollo. ¿Por qué es importante conocer el desarrollo o la historia clínica del niño? Para ver cómo es que el síntoma pues, se ha venido desarrollando y ha venido tomando poder, o desde cuándo el síntoma le ha generado un conflicto a mi paciente y cómo es que no ha encontrado la manera de aliviarlo o de eliminarlo. ¿Sí? Es muy importante conocer esto en la historia de los niños, ya que los padres muchas de las veces se sienten con la desesperación de que el niño o el infante pues no pueda tener una vida adecuada. Entonces, por eso nosotros vamos a tomar estos aspectos evaluativos, tanto de la historia contada por los padres como contada por el niño, así como contada por los profesores. ¿Para qué? Pues para enriquecer el historial clínico y tener más líneas de actuación. El formato de la historia clínica presenta en forma estructurada los datos centrales, chicos, sobre los antecedentes personales, adecuando el contenido, como vimos, y énfasis de las áreas indagadas en función de las características de cada caso. Como se los comentaba, la composición familiar, familiograma, dinámica familiar, desarrollo psicomotor, en el área de la salud, referencias personales, heredofamiliares, es decir, si hubo alguna enfermedad que se heredó, algún trastorno hereditario, vamos a ver los hábitos, las conductas, los juegos, ojo, porque en los juegos pues, nos viene marcada la fantasía y el manejo de la fantasía y de las relaciones objetales, así como los intereses, el área escolar, en el área laboral, la vida sexual y social, así como los eventos significativos actuales, o sea, por los que está pasando el paciente y que le generan
ansiedad o le generan dolor o le generan angustia. El examen mental, como lo vimos en esta parte, el esquema mental o escrito correspondiente a diferentes modelos teóricos. Modelos teóricos, chicos, son las teorías de las cuales el psicólogo va a tomar parte de información para estructurar la terapia. Es decir, el modelo teórico según la Gestalt, el modelo teórico según el psicoanálisis, pues el modelo teórico de Aaron Beck, el modelo teórico de la corriente cognitiva conductual. ¿Para qué? Pues para hacer énfasis a aquello que pueda utilizar, que me ayude a mí pues a desarrollar una terapéutica lo más estructurada, organizada, detallada, sintetizada, pero sobre todo adecuada. Bueno, el examen mental. Este es un procedimiento que se presenta en un formato jerárquico, al que recurre el psicólogo para explorar el estado mental de la persona al valorar las principales áreas de funcionamiento. El primero es la orientación. La orientación como, bueno, que la persona esté consciente del tiempo en el que está, el espacio y en su persona. La atención, la percepción, emociones, afectos, patrones de pensamiento, conducta volitiva y habilidades cognitivas, entre otras. La exploración del estado mental nos va a permitir, chicos, detectar signos y síntomas para cada área de funcionamiento. Simultáneamente con la historia clínica, brinda las bases para establecer el diagnóstico nosológico y determinar objetivos del psicodiagnóstico y diseñar la evaluación. Si se fijan, todo lo que hemos visto es cómo elaborar un buen psicodiagnóstico. ¿Para qué? Pues para tener un buen, como dice la palabra, diagnóstico y un excelente tratamiento, pero también nos va a servir para hacer uso de las herramientas o técnicas adecuadas para obtener la mayor cantidad de información. Si la información es la más adecuada, pues el tratamiento que nosotros vamos a brindar va a ser el más óptimo. Entonces, por esto nos sirve conocer de qué manera el psicodiagnóstico nos ayuda a integrar de manera adecuada, de una manera específica, pues todo el repertorio de técnicas que vayamos a utilizar. Resulta especialmente útil en los casos con psicopatología más evidente. No obstante, es importante durante las observaciones y entrevistas determinar posibles afecciones del funcionamiento global del individuo, independientemente de su edad. Es decir, vamos a evaluar las funciones en su totalidad, en su holismo, de un niño, su funcionamiento motor, su funcionamiento con base a la percepción, a la cognición, el pensamiento, entre otras. ¿Por qué? Porque acordémonos que los seres humanos somos un holismo, somos la totalidad de las partes y no solamente sus componentes aislados. Durant y Barlow, en el 2007, nos dicen que el examen del estado mental implica la observación sistémica del comportamiento del individuo e indica que si bien puede tener una estructura compleja y ser muy detallado, el psicólogo con conocimientos clínicos en psicopatología puede realizarlo con relativa rapidez en el transcurso de la entrevista, al observar al individuo. Para estos autores el examen mental abarca 5 categorías primordiales. Antes de decirlas, por eso estoy haciendo hincapié en todo este método y en toda esta gama de información que les estoy brindando para que a ustedes les resulte más fácil elaborar un psicodiagnóstico ya sin siquiera recurrir a manuales o a revistas, que claro que es lo más viable hacerlo porque no nos acordamos de todo, pero en caso de que a lo mejor no las tengas a la mano, pues tengas una noción de lo que estás observando y de lo que vas a hacer. El primero es evaluar la apariencia y el comportamiento. Aquí viene dado por conducta espontánea, atuendo, apariencia, postura y expresiones. El segundo es el proceso del pensamiento. ¿Cómo se evalúa? Por la velocidad del habla, si hay bradipsiquia o taquipsiquia, por la continuidad del habla, en el caso de a lo mejor si se traba, si presenta algún problema a nivel motor o a nivel fonológico, así como el contenido del discurso. El estado del ánimo y el afecto. Vamos a ver el estado emocional predominante. Si hay enojo, ira, depresión, tristeza, melancolía, etc. Estado emocional que acompaña. Pero el discurso. ¿Sí? Es decir, si me dice algo, ¿qué emoción es lo que acompaña eso que me está diciendo? Funcionamiento intelectual. Aquí vamos a ver el tipo de vocabulario. ¿Qué tanta gama de léxico tiene? ¿O qué tanto capacidad tiene a nivel
vamos a decirlo, con referente a su escolaridad o en el caso de qué tanta información nuestro paciente se ha ido formando a lo largo de los años. Este es su funcionamiento intelectual, qué tanto conoce, qué tanto sabe. Vamos a ver también su capacidad de ver qué tanto puede llegar a dilucidar las cosas, a entenderlas por medio del uso de abstracciones y metáforas. ¿Qué tanto entiende las metáforas? ¿Qué tanta capacidad de aprendizaje tiene? Así como de reconocimiento de la información a base de modelos, no de modelos teóricos, sino de, bueno, y de información adquirida, vaya. El sensorio motor o sensorio. Vamos a ver la conciencia del entorno, orientación en tiempo, espacio y persona. Sattler en el 2003 propone para la evaluación del estado mental en los niños considerar las siguientes esferas: apariencia y conducta, lenguaje, comunicación, contenido del pensamiento, funcionamiento sensorial y motor, funcionamiento cognitivo, funcionamiento emocional, los insights y el juicio. Y sugiere una serie de indicadores que vamos a ver a continuación, para que nos quede más claro qué es lo que yo trato de darles a entender en cada uno de estos 5 pasos. O a qué hacen referencia cada uno de ellos. Apariencia y conducta. Pues se va a dar por el contacto inicial, el rapport, la manera en que yo me desenvuelvo, en la que el paciente me dice las cosas. Vamos a ver la apariencia general, la altura, el peso, la limpieza, el atuendo, los adornos o las incapacidades físicas. Conducta durante la entrevista, pues van a ser ademanes, acciones o movimientos involuntarios o extraños, movimientos repetitivos, lentos o excesivos, posturas fuera de lo normal o anormales, contacto visual deficiente, contacto visual sostenido, expresiones faciales o anormales o manerismos. Vamos a ver la pertinencia de la apariencia y conducta. La edad, el sexo, educación, nivel social, religión y ahí la relación con el entrevistador. Tiene que ser cautelosa nuestra relación con él y de él con nosotros. En ocasiones se va a dar de manera cautelosa, atenta, amistosa, sumisa, cooperativa, hostil y congratulante. Vamos a ver de qué manera se nos presenta el paciente y cómo se relaciona él con nosotros, pero también darnos cuenta cómo nos relacionamos nosotros con él. Lenguaje y comunicación. Vamos a ver la disposición e interés para comunicarse. ¿Qué tanto me quiere decir? ¿Qué tanto se retrae? ¿Qué tan tímido es? ¿Qué tan agresivo es? Forma y manera en que me dicen las cosas. Vamos a ver el flujo general del lenguaje. Si es rápido, si es lento, si es dudoso, controlado. Vamos a ver también las alteraciones del lenguaje, como el tartamudeo, el mutismo o la verborrea. El tartamudeo pues es hacer esto, ¿verdad? Es repetir de manera reiterada varios fonemas o varias palabras que no se entiendan en ocasiones o que la persona no puede llegar a darse a entender. ¿Por qué? Porque a lo mejor trae mucha ansiedad, a lo mejor es neurológico, por eso tenemos que hacer indagación para conocer por qué se presenta y la forma en la que lo hace. El mutismo pues es la ausencia total del habla. Y la verborrea pues es hablar demasiado, a lo mejor con incongruencia, con circunloquios, etc. Vamos a ver el tono y el contenido del discurso. Si es demasiado poca productividad, si hay fuga de ideas, si sus asociaciones son vagas, si no logra conectar una idea con otra, si no logra entender lo que dice y lo que piensa, si no me llega a entender a mí en cómo le estoy explicando las cosas. Vamos a ver conclusiones erróneas, los neologismos, la incoherencia o incongruencia que llega a haber dentro de su discurso. Vamos a ver también la relación entre comunicaciones verbales y, como lo vimos anteriormente, no verbales. En el contenido del pensamiento, chicos, pues va a ser el discurso espontáneo, así como las áreas problema, los temas recurrentes y las alteraciones del pensamiento. En este caso son los delirios, fobias, obsesiones, entre otros. También se viene dado por funciones sensoriales y motoras, el estado general de los sentidos, cómo se encuentran, si a lo mejor no hay algún tipo de, no de trastorno, de discapacidad o incapacidad en esta parte perceptiva por medio de los sentidos.
Si, como lo dice la siguiente parte, si hay alteraciones sensoriales, ya en este caso pues alucinaciones, anestesias, etcétera. Vamos a ver la coordinación motora gruesa y fina, las dificultades motoras, si llegan a haber tics, temblores, gesticulaciones o rituales excesivos. En los rituales, chicos, excesivos, estos casi siempre, la mayoría de los casos, se dan en niños con autismo y en personas obsesivas. Son cosas que ellos tienen que cumplir para no sentirse presionados o para no sentirse ansiosos. ¿Por qué? Porque si no lo hacen van a presentar problemas, van a presentar incomodidades al momento de no realizar determinada actividad. Vamos a ver el funcionamiento cognoscitivo, el sentido de la orientación, en tiempo, lugar y persona, nivel de concentración, atención y estado de alerta. En este caso, pues en el funcionamiento cognoscitivo también se le da por la vigilia, el sueño, la capacidad de la atención, de interpretación de la información por medio de los sentidos, entre otros. Vamos a ver el funcionamiento anémico, memoria a corto plazo y largo plazo, las amnesias, hipernesias, el vocabulario, el bagaje cultural y el nivel de conocimientos, y así como el rendimiento académico. Dentro de esto también se encuentra el funcionamiento emocional, su estado de ánimo general, si está triste, irritable, exaltado, ansioso, si hay fluctuaciones del estado de ánimo durante la entrevista. Hay que ser muy perceptivos, chicos, porque hay cambios en el estado de ánimo que casi son irreconocibles. Para eso hay que tener todos nuestros sentidos a disposición de la entrevista para recolectar la información de manera precisa. Vamos a ver reacciones emocionales hacia nosotros, en este caso en la contratransferencia, en la transferencia, perdón, y si nosotros respondemos ya en la contratransferencia. Vamos a ver la correspondencia entre los afectos y el discurso, o sea, mis emociones y lo que digo y el impregnar mi emoción en ello. Vamos a ver verbalizaciones sobre estados de ánimo. Vamos a ver también esta parte de insights y de juicio, es la capacidad de darme cuenta de mis errores o de mis síntomas, de lo que está pasando en mi vida, saber dilucidar que el síntoma pues a lo mejor ya está manejando mi vida y entender qué es lo que sucede con todo esto. Y ya en el consultorio pues vamos a hacer dramatizaciones, vamos a hacer tipo sketch para ver cómo se vive una terapia en la vida real. Bueno, en el ensayo y en el juicio van a ver las creencias y expectativas sobre la intervención, apropiadas, realistas, fantasiosas. A lo mejor si la persona piensa que el problema se va a resolver de manera rápida, como por obra de magia, en sus metas que se van a ser realistas, si lo que él está pensando que va a hacer o va a hacer para sí mismo es lo más apropiado. ¿Sí? O sea, por eso vamos a evaluar las creencias que el paciente tiene sobre su síntoma o sobre su vida, y qué expectativas tiene sobre el tratamiento o cómo piensa él que le va a favorecer. Como les comentaba, vamos a ver la conciencia de la problemática, ideas sobre las causas problema que él siente que son el origen, ideas sobre las posibles soluciones del problema, a lo mejor que él ya tuvo y que no le funcionaron, para crear nuevas, que ahora estas sí le permitan generar un cambio. Bueno, chicos, hasta aquí es el tema de psicodiagnóstico y de examen mental, así como de evaluación por medio de la entrevista. Estamos viendo pasito a pasito de qué manera se va haciendo. ¿Por qué? Porque de esta manera, pues los cimientos de una buena entrevista, de un buen psicodiagnóstico y de una buena integración van a ser los más beneficiosos y los más adecuados para ponernos manos a la obra y actuar de una manera adecuada. Bueno, los trabajos y tareas van a ser para antes de las 12 del mediodía del día lunes 13 de julio. Como lo saben, anteriormente les pedí palabras para el glosario, pues aquí también. Van a investigar el contenido que debe llevar una entrevista clínica en psicología y una amnesis, o sea, qué compone una entrevista clínica y una anamnesis. Van a elaborar un resumen detallado de los temas vistos en esta clase. Todo va a ser escrito en el cuaderno y lo van a subir en un único archivo en Word con las imágenes a la plataforma. Cualquier duda, chicos, que hayan tenido sobre esta clase, estoy a su disposición para resolverlas. Acuérdense que debemos de poner manos a la obra para bañarnos de todo el conocimiento pertinente que nos va a ayudar a nosotros como psicólogos en el futuro cuando ya estemos dentro de sesión o al momento de, no sé, estar en una empresa haciendo reclutamiento y selección de personal, elegir el empleo más adecuado en base a sus habilidades. Todo esto nos va a servir, chicos, porque
ponemos en juego toda nuestra capacidad, como lo hemos visto, perceptiva, cognitiva, emocional, que nos va a favorecer a nosotros como psicólogos al momento de egresar de la carrera. Sin más que decir, espero y pasen una muy bonita tarde de sábado y nos vemos la próxima clase.